Bienvenidos a una nueva edición de la sección de entrevistas de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestro canal de YouTube. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, la modificación del sistema de pensiones que ha planteado el Congreso peruano. Para ello tenemos a los docentes Flor Inga y Javier Paitán, profesores de nuestra maestría. Buen día, doctor Paitán. Antes de iniciar, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia educativa y profesional? Un saludo a la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al canal de YouTube de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Quien les habla, Javier Paitán Martínez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, una maestría en esta casa de estudios, la PUC, así como también cuento con experiencia en el ámbito de la investigación, en litigio, en temas referidos a la seguridad social en pensiones, como también en salud, así como también temas referidos al empleo público. Recientemente he participado como amicus curiae en dos plenos, el primer pleno laboral casatorio y el 11º pleno jurisdiccional supremo, también referidos el primero a temas de empleo público y el segundo a temas previsionales. Un gusto. Muchas gracias, profesor. Ahora, iniciando con las preguntas, ¿cuál cree usted que es el objetivo principal de la propuesta de modificación del sistema de pensiones? Un poco para poder entender de lo que estamos conversando, es importante que la audiencia tenga conocimiento de lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es justamente un curso que se imparte en la maestría llamado Instituciones de la Seguridad Social, cuya finalidad o objetivo es el estudio del derecho de la seguridad social. En este caso específicamente refiero al tema de pensiones, ¿no? Entonces, la seguridad social en pensiones es un mecanismo de protección social el más avanzado que de cierta forma ideó el Estado y la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con la finalidad de brindar protección social a diferentes contingencias que se presentan a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, cuando uno llega a una edad de jubilación, ahí la seguridad social en pensiones está presente para brindar justamente la pensión de jubilación. O si uno se queda inválido o se accidenta, ahí están las pensiones de invalidez, o en todo caso, si es que fallece el sostén del hogar, de la casa, ¿no? Deja pensiones devolvientes para la viuda de los hijos, ¿no? Y esto se da en función a diferentes tipos de mecanismos de redistribución de riqueza, como tradicionalmente se conoce, y está a cargo principalmente del Estado, o a través de esta suerte de cuentas individuales de capitalización, que justamente está a cargo en el caso peruano de las AFPs. Entonces, es lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Y en ese sentido, en el sistema de seguridad social en pensiones se idean sistemas de pensiones. Estos sistemas de pensiones como de cierta forma una herramienta para que las personas justamente puedan acceder o de cierta forma se pueda garantizar el derecho fundamental a la pensión frente a las contingencias que antes he señalado. Entonces, esta reforma, que no es la primera, hay que también señalarlo y precisarlo, de cierta forma la intención es reformar de lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos un sistema eh, de seguridad social, o en todo caso de seguros sociales, un sistema público, un sistema privado. En el sistema público tenemos un régimen general que está regulado por el decreto ley 19990 y tres regímenes previsionales especiales, el decreto ley 2530, decreto ley 19846, decreto legislativo C33, referido al tema de los militares y policías, y en cuanto a los funcionarios diplomáticos, un régimen previsional regulado por el decreto ley 894, ¿no? Y por el otro lado tenemos el sistema privado de pensiones, que está bajo la administración de empresas privadas, las AFPs, ¿no? Y que de cierta forma el régimen general, es decir, regulado por la 19990 y que está bajo la administración del Estado, en este caso principal y exclusivamente por la Oficina de Normalización Previsional, siempre bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, este régimen compite con el sistema privado, porque es donde existe la mayor cantidad de afiliados, de cotizantes, ¿no? Y de cierta forma lo que pretende esta reforma es revisar básicamente estos dos aspectos puntuales, ¿no? Y los regímenes previsionales especiales
por el momento dejarlos ahí y solamente hablan de régimen previsional de los pesqueros, pero que de cierta forma el objetivo final, para responder la pregunta, es reformar el sistema de pensiones que tenemos actualmente, pero no en su integridad, sino solamente algunos aspectos puntuales específicos que seguramente más adelante lo vamos a señalar. ¿Qué cambios específicos se están proponiendo en la edad de jubilación? La edad de jubilación es un aspecto bastante importante y que inclusive, recordemos, ha conllevado a diferentes protestas de las masas sociales, por supuesto, no en el Perú, sino en otros países. Hablo, por ejemplo, de Francia, cuando se quiso reducir la edad de jubilación. La edad de jubilación es un aspecto muy importante que se toma en consideración para efectos de que se diga, tú a partir de tal edad puedes acceder a una pensión de jubilación. En el caso peruano, tanto para el sistema privado como para el sistema público, con las excepciones de algunos trabajadores que desarrollan actividades de alto riesgo, como es el caso de los trabajadores mineros, ¿no? Ahí tienen una edad de jubilación bastante especial, reducida, que oscila entre los 55 años, por ejemplo. En el caso de cualquier trabajador, ¿no? Un trabajador de oficina de acá de Lima, o trabajadores que estén afiliados en ONP, en FP, la edad de jubilación es de 65 años. Esa edad de jubilación en esta propuesta normativa se mantiene. No se hace ningún cambio sobre el particular, no se plantea ni su incremento ni su reducción, pese a que en la actualidad estamos frente a un fenómeno del envejecimiento poblacional, por lo menos en el caso peruano, moderado. Pero este tema de moderado, de aquí a la vuelta de la esquina, al 2030, 2050, va a ser acelerado como ya acontece en los países desarrollados, ¿no? Algo particular que plantea esta propuesta normativa, y eso se está viendo básicamente en cada redacción de una disposición, es que, por ejemplo, en tanto se pretende incrementar o reducir la edad de jubilación, se dispone que el Ejecutivo contrate una empresa, una consultora internacional especialista en esos temas, para efectos de que si en el Perú se podría plantear su incremento o su reducción. Pero en esta propuesta normativa se mantiene la edad de jubilación de 65 años, esto para todos los trabajadores. Ok, ¿y esta propuesta afectará de alguna manera a a los trabajadores del sector público? La afectación es en realidad a toda la sociedad en general, porque es importante también precisar que esta propuesta normativa lo que busca es reformar nuestro sistema de pensiones de lo que tenemos actualmente y plantear eh, una estructura con base en un modelo multipilar, conformado por cuatro pilares principalmente, ¿no? Un pilar semicontributivo, un pilar no contributivo, empecemos de ahí, o pongamos pilar cero, pilar no contributivo, en el que el Estado garantiza una pensión a todas las personas que en su vida han trabajado de manera formal, han estado con un contrato de trabajo, han estado en planilla, están en situación de pobreza, extrema pobreza, o están en estado de discapacidad, lo que conocemos actualmente como pensión 65. Entonces, uno de los planteamientos es brindar pensión para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la afectación no solamente es a los trabajadores en ese pilar, sino es a la sociedad en general en esa situación. Un segundo pilar que se plantea es el pilar semicontributivo. Una pensión proporcional o pensión mínima con una garantía estatal, y que de cierta forma también va a estar bajo la administración del el Estado, pero que de cierta forma se va a tener que cumplir ciertos años de aportaciones y también tener una determinada edad de jubilación, por ejemplo, 65 años, para poder acceder a la misma, ¿no? Y que de cierta forma esa pensión estaría pensado básicamente en aquellas personas posiblemente independientes, que no son formales, pero que de cierta forma tienen una suerte de capacidad para poder contribuir. Y tenemos también otro pilar que se llama pilar contributivo. Este pilar contributivo de cierta forma garantiza pensiones de jubilación, invalidez y también de sobrevivencia, y no solamente estaría a cargo de la ONP, sino también estaría a cargo de las FPs, y ahí se incorporarían las diferentes empresas del sector financiero y cooperativas de ahorro y de crédito. Situación que de cierta forma es bastante discutible, pero que de cierta forma en ese pilar contributivo estaría conformado por actualmente los trabajadores formales, los dependientes, los que están no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Y que de cierta forma también ahí se establece cierto tipo de reglas
que en esta propuesta normativa como ley no se plantea, sino que se deja eso a disposición de que sea reglamentado por parte del Poder Ejecutivo, entendemos pues el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente tenemos un pilar voluntario, es decir, aquellas personas que de cierta forma consumen, es decir, van a una tienda, un centro comercial, y por ese consumo, de cierta forma, se va a descontar un determinado aporte y eso iría para la pensión que va a recibir, ¿no? De cierta forma, uno de los partidos políticos ha estado difundiendo, promoviendo este tipo de pilar voluntario llamado como pensión por consumo, ¿no? Entonces, esos cuatro pilares, como de cierta forma involucra a toda la sociedad, entonces podríamos resumir y decir que de cierta forma, la finalidad de esta propuesta normativa es alcanzar o brindar protección a todos los trabajadores formales, informales, a todas las personas que actualmente cuentan o no cuentan con una pensión y principalmente, como te señalaba inicialmente, a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Ok. ¿Y la propuesta incluye algún cambio en el monto de las pensiones? El monto de las pensiones tampoco se establece de cierta forma, con cierta claridad, si vamos a tener pensiones tope, por ejemplo, como actualmente está establecido en los regímenes, por ejemplo, en el público, en el decreto ley 19.990, la pensión máxima no pasa de los 1.000 soles, ¿no? Y hay una pensión mínima que se reconoce en el monto de 500 soles. En el caso de la FP, no existe pensión tope, es decir, de acuerdo a lo que tú aportas a tu cuenta individual de capitalización, la rentabilidad que se genera finalmente será pues el producto, la pensión que tú recibes por el tiempo que también pues te alcanza de lo que tú has acumulado en tu fondo. Pensión mínima de cierta forma se equipara, pero solamente para cierto grupo de personas, por ejemplo, las personas que quieren desafiliarse de la AFP, retornar a la ONP porque antes pertenecían a ese sistema, ¿no? Y solamente en ese tipo de situaciones es que si la AFP decide otorgar una pensión mínima a esas personas, entonces esas personas acceden a una pensión mínima también similar a lo que se concede en la ONP. Y claro, en los regímenes previsionales especiales hay una particularidad. Por ejemplo, ahí la pensión tope está fijada en dos UITs, que a la fecha, en la actualidad, pues ascendería a la suma de 10.300 soles, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esas variables que ya existen en nuestros sistemas de pensiones, las mencionadas, principalmente las generales, ¿no? En esta propuesta normativa, de cierta forma, no se establece, inclusive, si bien es cierto, hacen alusión por ahí al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que nos señala justamente que el Perú, al ser parte integrante de este convenio, porque lo ha ratificado, aunque no en su integridad, sino parcialmente, el convenio 110 nos establece que la pensión como mínimo debiera ser el 40-45% de la última remuneración que recibía el trabajador, ¿no? Como mínimo. Entonces, eso se llama tasa de reemplazo. Respecto al análisis, la evaluación de la tasa de reemplazo en esta propuesta normativa no está claro de lo absoluto. Sin embargo, sí señalan que existiría una pensión mínima de 600 soles, ¿no? Con cargo a que cada 3 años esos montos podrían variar. Pero claro, la pregunta del millón es, eh, ¿quién vive con 600 soles actualmente en el Perú? ¿Qué medidas entonces se proponen para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones? Ese es otro aspecto también que, si bien es cierto, esa situación en realidad ya se ve desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? El año 2012 también se planteó una reforma dirigida básicamente a los independientes, ¿no? En obligarlos a formar parte de un sistema de pensiones, o bien la ONP o bien la FP, ¿no? Y no tenía ningún tipo de incentivo, motivo por el cual la norma, un par de meses de vigencia y frente a la salida de los colectivos, no para pedir pensiones, sino para decir no afiliación, lamentablemente la norma quedó derogada, ¿no? La intención era buena, pero no tenía incentivos, ningún tipo de incentivo. O sea, tú te afiliabas obligatoriamente, ¿no? Como trabajador independiente, por ejemplo, como abogado independiente, cotizabas, pero inclusive no tenías atención. En ese entonces recordemos que la atención en materia de salud solamente se da a los que forman parte, pues, de la clase laboral del empleo formal, ¿no? Y está a cargo de salud.
y aquellas personas que estaban en situación de extrema pobreza eran las que recibían atención por parte del SIS, ¿no? Y los independientes, pues, de cierta forma no tenían esa cobertura. Esta propuesta normativa, de cierta forma, solo hace una mención bastante también genérica en el sentido de decir, bueno, los incentivos que se van a generar respecto a esta situación sería básicamente algún tipo de subsidio por parte del Estado, pero subsidios también bastante limitados, es decir, que el Estado si va a aportar también en favor de un afiliado con cierto tipo de cotizaciones, ¿no? Pero también con topes, yo creo que de cierta forma ese es un aspecto que tampoco se puede dejar de lado. Me parece, considero idóneo no solamente revisar de lo que acontece en nuestro país, sino también las experiencias de otros países. Actualmente, no solamente en el Perú se está discutiendo una reforma de pensiones, se viene discutiendo en Chile, se viene discutiendo en Uruguay, que el año pasado estableció una reforma grande de su sistema de pensiones también con base en pilares, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Y en México. Y de cierta forma, cuando uno analiza esas reformas de esos sistemas de pensiones de países extranjeros, de por sí, incentivos existen muchos, ¿no? Incentivos como, por ejemplo, de que las personas, en el momento que se afilien, tengan algún tipo de beneficio, pero no solamente beneficio para el titular, sino principalmente para sus beneficiarios. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo una pensión no contributiva, esa pensión no contributiva muere conmigo, ¿no? Si yo tengo esposa e hijos, lamentablemente ellos, pues, si están en esa misma situación, posiblemente reciban pensión 65, ¿no? En otros países, de cierta forma, ese es un incentivo, pero un incentivo también en el sentido de que las personas pueden ahorrar, ¿no? Y ahí hablamos un poquito del tema de la economía conductual, que me parece en esta propuesta normativa se adolece bastante, ¿no? Y con la economía conductual lo que se permite es no solamente hacer incentivos en materia laboral. ¿Cuáles son los incentivos, por ejemplo, de que una persona, una empresa, ¿no? Que quiera contratar más personal y de cierta forma, al contratar más personal, también cotice más, entonces debiera también existir algún tipo de beneficio en materia tributaria. Y así, de cierta forma, este tema de la reforma de un sistema de pensiones no solamente implica el análisis desde el mundo del derecho a la seguridad social o desde el mundo de las pensiones, ¿no? Implica también un análisis multidisciplinario, interdisciplinario, que de cierta forma, desde ya adelanto que en esta propuesta normativa justamente se adolece y por ende no encontramos mayores incentivos. ¿Y la propuesta contempla algún tipo de incentivo fiscal para fomentar el ahorro previsional? Esa situación en realidad ya se ve desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? El año 2012 también se planteó una reforma dirigida básicamente a los independientes, ¿no? En obligarlos a formar parte de un sistema de pensiones, o bien la ONP o bien la FP, ¿no? Y no tenía ningún tipo de incentivo, motivo por el cual la norma, un par de meses de vigencia y frente a la salida de los colectivos, no para pedir pensiones, sino para decir no afiliación, lamentablemente la norma quedó derogada, ¿no? La intención era buena, pero no tenía incentivos, ningún tipo de incentivo. O sea, tú te afiliabas obligatoriamente, ¿no? Como trabajador independiente, por ejemplo, como abogado independiente, cotizabas, pero inclusive no tenías atención. En ese entonces recordemos que la atención en materia de salud solamente se da a los que forman parte, pues, de la clase laboral del empleo formal, ¿no? Y está a cargo de salud y aquellas personas que estaban en situación de extrema pobreza eran las que recibían atención por parte del SIS, ¿no? Y los independientes, pues, de cierta forma no tenían esa cobertura. Esta propuesta normativa, de cierta forma, solo hace una mención bastante también genérica en el sentido de decir, bueno, los incentivos que se van a generar respecto a esta situación sería básicamente algún tipo de subsidio por parte del Estado, pero subsidios también bastante limitados, es decir, que el Estado si va a aportar también en favor de un afiliado con cierto tipo de cotizaciones, ¿no? Pero también con topes, eh, yo creo que de cierta forma ese es un aspecto que tampoco se puede dejar de lado. Me parece, considero idóneo no solamente revisar de lo que acontece en nuestro país, sino también las experiencias de otros países.
Actualmente, no solamente en el Perú se está discutiendo una reforma de pensiones, se viene discutiendo en Chile, se viene discutiendo en Uruguay, que el año pasado estableció una reforma grande de su sistema de pensiones también con base en pilares, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Y en México. Y de cierta forma, cuando uno analiza esas reformas de esos sistemas de pensiones de países extranjeros, de por sí, incentivos existen muchos, ¿no? Incentivos como, por ejemplo, de que las personas, en el momento que se afilien, tengan algún tipo de beneficio, pero no solamente beneficio para el titular, sino principalmente para sus beneficiarios. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo una pensión no contributiva, esa pensión no contributiva muere conmigo, ¿no? Si yo tengo esposa e hijos, lamentablemente ellos, pues, si están en esa misma situación, posiblemente reciban pensión 65, ¿no? En otros países, de cierta forma, ese es un incentivo, pero un incentivo también en el sentido de que las personas pueden ahorrar, ¿no? Y ahí hablamos un poquito del tema de la economía conductual, que me parece en esta propuesta normativa se adolece bastante, ¿no? Y con la economía conductual lo que se permite es no solamente hacer incentivos en materia laboral. ¿Cuáles son los incentivos, por ejemplo, de que una persona, una empresa, ¿no? Que quiera contratar más personal y de cierta forma, al contratar más personal, también cotice más, entonces debiera también existir algún tipo de beneficio en materia tributaria. Y así, de cierta forma, este tema de la reforma de un sistema de pensiones no solamente implica el análisis desde el mundo del derecho a la seguridad social o desde el mundo de las pensiones, ¿no? Implica también un análisis multidisciplinario, interdisciplinario, que de cierta forma, desde ya adelanto que en esta propuesta normativa justamente se adolece y por ende no encontramos mayores incentivos. Por otro lado, ¿qué cambios se sugieren para la administración de los fondos de pensiones? La administración de los fondos de pensiones actualmente, por su parte, la ONP es quien administra los que están en la 1990 y por parte de los que están en las AFPs, hay varias AFPs, Integra, Profuturo, entre otras, son las que administran los fondos, ¿no? De cierta forma, en esta propuesta que se plantea, me parece que se da un paso atrás, a diferencia de las otras propuestas que ya de cierta forma habían planteado una situación de que sea una entidad la que administre, sin perjuicio de que en la gestión de las pensiones esté a cargo no solamente de las entidades públicas, sino también de las entidades privadas. Eso se conoce como el principio de unidad o institucionalidad, ¿no? Es un principio también bastante reconocido, esto a nivel internacional, ¿no? Porque nosotros podemos hablar ahora y decir, la propuesta va de esta forma, de la otra, queremos incorporar un sistema en función a pilares, pensión de jubilación, invalidez. Claro, es una teoría, pero ¿quién tiene que ejecutar eso? Si no tenemos una institución con una competencia clara sobre esos aspectos, lamentablemente muchas veces, producto y razón por lo cual tenemos muchas normas, término también coloquial, ¿no? Que son símbolos a la bandera, ¿no? Básicamente normas que están en papel, pero que no se pueden implementar porque no existen esas instituciones. Actualmente existe una diversidad de instituciones. No solamente interviene la ONP, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas. No solamente la AFP, sino también la SBS. En los regímenes previsionales especiales, ni qué hablar, ¿no? En el caso de los militares y policías, tienen la caja de pensión militar policial. En el caso de la 2530, algunos ministerios siguen otorgando las pensiones y hay algunos expedientes que ya están a cargo de la ONP. Y así encontramos diversidad de entidades que están a cargo de la administración, cuando lo que debiera hacerse es ordenar. La propuesta, y bueno, en este dictamen que se presenta nuevamente en este periodo legislativo de la Comisión de Economía, se hace una recopilación de hasta 60 propuestas normativas, ¿no? Presentadas hasta la actualidad, ¿no? Pero también hay que tener en consideración que este tema de la administración de los fondos de pensiones no es un tema novedoso. Ya en el año, si no me equivoco, hace un par de años, el profesor Javier Neves Mujica, que en paz descanse, el profesor Cristian Sánchez y el profesor César González Han, docentes de esta casa de estudios y también docentes de la maestría, en su momento planteaban esta propuesta de un modelo multipilar, pero también planteaban la existencia de una entidad que administre, una unidad que pueda ordenar, ¿no? Y de cierta forma, lo que vamos a ver en esta propuesta normativa es
la existencia de lo que ya tenemos, ¿no? Y que de cierta forma, lamentablemente, eso no va a ayudar bastante. Ok. ¿Y habrá modificaciones en las contribuciones obligatorias por parte de empleados y empleadores? Modificaciones en cuanto al tema de el caso de los empleadores, en realidad esa situación se va a mantener debido a que en esta propuesta que se presenta, que es básicamente un cúmulo de las demás propuestas, pero hay que decirlo, sin mucha novedad, se sigue señalando que la gente de retención, por ejemplo, en temas de las aportaciones que se tienen que hacer mes a mes, en función a la remuneración que recibe el trabajador, los que están, por ejemplo, conformando o formando parte de la tasa de empleo formal son los empleadores, ¿no? Sean públicos o privados. Entonces, tanto los empleadores públicos como privados siguen teniendo esa responsabilidad de que se hagan las aportaciones correspondientes, pero claro, hay algunos aspectos que en esta propuesta se plantea, como por ejemplo, en caso de que una entidad del Estado no haya realizado las cotizaciones como debiera ser mensualmente. Entonces, advertida esa situación, de manera automática del presupuesto que se le asigna, pues se hará un descuento, ¿no? Situación que de cierta forma, para poder concretarla, pues tendrá que emitirse también otro tipo de disposiciones, inclusive normas con rango de ley, que de cierta forma podría ser factible, ¿no? Pero de cierta forma, cambios sustanciales sobre el particular o novedades también sobre ello no se presentan, ¿no? Solo para terminar esta pregunta, hay que tener en consideración que estamos ya casi, bueno, en el Perú todavía no nos enteramos que llegó ya la quinta revolución industrial. La cuarta ya está pasando para otros países, ¿no? Pero en el caso peruano pareciera que recién está llegando la cuarta revolución industrial. Ya llega la quinta, la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no se plantean medidas desde ese contexto, desde ese marco, ¿no? Es decir, actualmente, y hay algo que sí se menciona, ¿no? Las aportaciones, por ejemplo, en el caso del pilar voluntario a través de los móviles, quien no tiene un celular ahora, ¿no? O a través de diferente tipo de medios tecnológicos, pero que de cierta forma eso también no solamente debiera centrarse en un determinado pilar, sino debiera ser de manera integral, ¿no? Porque las nuevas tecnologías de por sí ayudan bastante para que las personas también puedan estar protegidos con la seguridad social, ¿no? Es justamente una de las grandes bondades que nos trae las nuevas tecnologías en un mundo globalizado. ¿Y cómo se planea gestionar el riesgo de inversión de los fondos de pensiones? Eh, la inversión en los fondos de pensiones, desde mi punto de vista, no veo muchos cambios, ¿no? De cierta forma ya el sistema privado de pensiones bajo la administración de las AFPs desde hace muchos años siguen pidiendo mayores facultades para que puedan ellos invertir tal vez con mayor salida en el extranjero, pero que de cierta forma en la actualidad tiene una regulación bastante restrictiva, ¿no? Y que también es el talón de Aquiles, por ejemplo, en el caso de las AFPs, recordemos la crisis del año 2008, la crisis que aconteció recientemente con la pandemia. Seguramente algunos dirán y recordarán que tenían un fondo, por ejemplo, de 100.000 soles y por ahí, pues, frente a esas crisis, fondo de 50.000, 20.000, inclusive hasta cero soles, ¿no? Esa es una de las grandes desventajas, por eso decía el talón de Aquiles de las CFPs. En el caso de del sistema público de pensiones, también se hacen inversiones, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente en algún momento han transitado y han hecho uso de los diferentes servicios que se brindan en el Centro Cívico Real Plaza y que por sí ahí está también las oficinas de la ONP, una de las oficinas, ¿no? Entonces, una de las sedes. Entonces, dado en concesión ese bien inmueble que pertenece a la ONP, con esa inversión, con esa rentabilidad que se genera, de cierta forma también se financian las pensiones. Y claro, en esta propuesta normativa se plantea la creación de cuentas nocionales, ¿no? Situación que de cierta forma esto viene pues de los países nórdicos, de los Países Bajos, en los que pues de cierta forma existen justamente este sistema de cuentas nocionales en el que todo es virtual, ¿no? Y de cierta forma hay una suerte de que tú estás aportando un fondo y ese fondo que tú estás aportando
está invirtiéndose, pero se invierte por parte del Estado y también empresas privadas, ¿no? Pero recordemos que en esos países la tasa de cotización oscila entre 50%, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, la cotización no supera el 13%, es lo que también se va a mantener en esta propuesta normativa. Entonces, esta suerte de inversión, seguramente con la entrada de las empresas del sector financiero, un poco beneficiaría, ¿no? Pero básicamente está centrado el tema de las comisiones, el cobro de las comisiones. ¿Cuánto te cobro por administrar tu fondo? Es lo que hace la FP también. Hay un porcentaje que te cobran por ese trabajo, ¿no? Pero que de cierta forma yo hubiera planteado mejor que el tema de las inversiones que se puedan dar, porque actualmente no hay ningún sistema de pensiones que solamente perdure con las cotizaciones que se hacen mes a mes, sino que con esas cotizaciones lo que se tiene que hacer es invertir. Y esa inversión en un mercado globalizado, ¿no? En una sociedad globalizada sí se puede hacer. Y es así razón por la cual muchos sistemas, sobre todo de los países nórdicos, tienen muy buenas pensiones porque generan muy buena rentabilidad y eso pues de por sí una buena inversión, pero no olvidemos eso con transparencia y sin corrupción, ¿no? Y esa situación creo me parece también hay mucho que abordar. Muchas gracias, profesor. Ahora continuamos la entrevista con la profesora Floringa, quien es profesora del curso de asesoría de investigación jurídica. Buen día, doctora Inga. Antes de iniciar, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia educativa y profesional? ¿Qué tal, Rachel? Mucho gusto en saludarte. Sí, mi nombre es Floringa Morales, soy abogada titulada, colegiada. Tengo una maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú en especialización Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Tengo también un libro publicado respecto del sistema de pensiones, exactamente sobre el sistema multipilar de pensiones, y vengo trabajando en la Pontificia Universidad Católica desde hace 3 años, ¿no? Como asesora en investigación jurídica y otros temas relacionados a la investigación jurídica también. Muchas gracias, profesora. Ahora, iniciando con las preguntas. ¿Cuál sería el objetivo principal de la propuesta de modificación del sistema de pensiones? A ver, actualmente se viene debatiendo diferentes proyectos de ley para modificar el sistema de pensiones vigente. Sin embargo, el que está debatiéndose por el Poder Ejecutivo señala que tiene como objetivo principal el establecer un nuevo sistema previsional, ¿no? Convirtiendo el vigente en uno integrado en una estructura multipilar. Es decir, no desaparecerían el Sistema Nacional de Pensiones ni el sistema privado, pero estos se entrarían a integrar en una estructura de sistema multipilar, ¿no? Que conforma 4 pilares. El pilar no contributivo, el pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Cada uno de estos pilares tendría una administración que podría ser pública, privada, o en algunos casos ambas administraciones entrarían en un solo pilar. ¿Y qué mecanismos se implementarán en estas nuevas propuestas para proteger a los pensionistas actuales durante la transición al nuevo sistema? Uno de los artículos de este proyecto de ley establece que las nuevas medidas se aplicarán para los que se encuentran afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones vigente. Sin embargo, respecto de los pensionistas, estos no serán afectados, ¿no? Se mantendrá la normativa que reguló el derecho que les otorgó la pensión para continuar el pago de las pensiones, ¿no? Lo único que sí hace mención este nuevo proyecto de ley es que estos montos de pensión que vienen percibiendo los pensionistas podrían ser actualizados en función a la inflación anualizada, pero no habría alguna modificación mayor respecto de ellos. Uh-huh. ¿Y las nuevas propuestas incluyen algún componente de pensión mínima garantizada? Sí, en realidad en el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, se establece una pensión mínima para aquellas prestaciones de jubilación o invalidez, ¿no?
Sin embargo, existen requisitos mínimos a cumplir para que se pueda garantizar esta pensión mínima. Por ejemplo, requisitos como la edad o como número de aportes mínimos. Una diferenciación que existe en este pilar semicontributivo es que coexisten tanto el sistema nacional como el sistema privado de pensiones. Sin embargo, en el sistema privado de pensiones, cuando se logre tener este número de aportes mínimos, pero la cuenta individual no permita que el pensionista o el afiliado tenga una pensión mínima, esta será garantizada por el Estado, ¿no? A través de la ONP. Y sobre uno de los pilares, ¿qué papel jugarán las AFP, administradoras de fondos de pensiones en el nuevo sistema? En realidad, las AFPs continuarán con el trabajo que vienen haciendo, que es administrar los fondos privados de pensiones. Como habíamos mencionado, existen 3 pilares en los que estos participan en la administración de fondos, ¿no? Como son el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario, ¿no? Continuarán con el mismo trabajo, sin embargo, por ejemplo, en el pilar voluntario no estarán solos, sino podrán competir con, por ejemplo, cooperativas de ahorro u otras entidades financieras, ¿no? Pero las AFP continuarán con la misma labor. ¿Y se propone la creación de un fondo solidario o redistributivo? Y si es así, ¿cómo funcionará? No, en realidad, como habíamos mencionado, se continuará la administración por medio del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, las AFP y la ONP, por lo que cada uno de estos regímenes tiene su propia forma de administración, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones existe lo que es el Fondo Solidario o Redistributivo, pero en el Sistema Privado de Pensiones existen las cuentas individuales, ¿no? Entonces, esto se va a seguir manteniendo. No habría alguna modificación al respecto. Solo tanto en los pilares semicontributivo, contributivo y en el pilar voluntario harían la división para los afiliados a cada uno de estos sistemas. Ok, ¿y hay una modificación en la parte de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los fondos de pensiones? Como cada sistema, el sistema nacional y el sistema privado continuarán administrando a sus propios afiliados, bueno, no habría mayor, digamos, cambio en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, sí establece esta propuesta normativa en una de sus disposiciones complementarias finales que existirá un intercambio de información tanto entre la SBS, que regula a las AFPs, a las administradoras de fondos de pensiones, y el Ministerio de Economía, que tiene como un organismo público a la ONP. Entonces, este intercambio de información deberá darse de forma permanente para fines justamente de evaluación y seguimiento de esta nueva estructura. La única excepción para el intercambio de esta información es respecto de información nominal, ¿no? Que entendemos que está limitada por la Ley de Protección de Datos Personales. Ok, y si es que hay alguien que desee optar por un retiro anticipado, ¿brindan alguna alternativa sobre esto? La propuesta de norma establece que a partir de su entrada en vigencia ya no permitirán más retiros de los fondos, ¿no? Como sabemos, dada la pandemia, antes de la pandemia ya existía una posibilidad de retirar fondos del 25% o de hasta el 95.5% en el sistema privado de pensiones. Sin embargo, con esta propuesta se establece que ya no existirán más retiros de fondos de pensiones. Solo permiten 2 excepciones, ¿no? Y justamente son para el sistema privado aquellos que cuentan con una cuenta individual, y será el 25% para fines de crédito hipotecario y hasta el 50% de sus aportes en caso de que el afiliado padezca de una enfermedad terminal o que reduzca su expectativa de vida. ¿Existen propuestas para mejorar la educación financiera de los trabajadores respecto a las pensiones? Bueno, más allá de la educación o mejorar la educación financiera de los que actualmente son trabajadores, creo que la idea es enfocarse en la educación sobre seguridad o cultura previsional
pero desde la educación básica, ¿no? Entonces, respecto de ese punto, sí lo han abordado en el proyecto de ley. En una de sus disposiciones complementarias señala que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación van a articular la implementación de la cultura de seguridad social en pensiones en instituciones educativas, ¿no? A través de herramientas curriculares, así como recursos, materiales educativos en distintas etapas, niveles, modelos, ciclos y programas del sistema educativo, ¿no? Adicional a ello, también mencionan que por parte del sistema privado de pensiones se crearía un fondo educativo del sistema privado de pensiones, ¿no? Justamente con la idea de orientar el financiamiento de proyectos educativos a fin de promover mayores niveles de cultura previsional. Okay. ¿Cómo se evaluarán y ajustarán las políticas de pensiones para adaptarse a los cambios demográficos y económicos? En realidad, la propuesta normativa no señala alguna especificación al respecto. Sin embargo, en una de sus disposiciones complementarias sí establece que el Poder Ejecutivo va a evaluar cada 5 años el desempeño de este sistema, de esta estructura multipilar, ¿no? Y este informe va a ser publicado en un portal del Estado peruano. Además, debemos tener en cuenta que cualquier modificación que se realice para un sistema previsional debe involucrar materia fiscal y financiera y contar con un estudio actuarial, ¿no? Entonces, todo esto se estaría vinculado al informe que realice en su momento el Poder Ejecutivo durante la evaluación de cómo se va desempeñando este nuevo sistema o nueva estructura. Y para terminar, profesora, ¿qué impacto se espera que tenga esta reforma en el bienestar económico de los jubilados a corto y a largo plazo? Bueno, tal como se encuentra la propuesta, y es quizás un tema, una opinión personal, considero que no hay mucha variación respecto de lo que actualmente tenemos, ¿no? Actualmente tenemos un sistema paralelo en el que coexisten el sistema privado y el sistema nacional, y con esta propuesta de estructura de sistema multipilar seguirán coexistiendo, pero dentro de una estructura de pilares, ¿no? Entonces, las normas que regulan a cada uno de estos sistemas van a seguir vigentes y seguirán regulando a cada uno de estos afiliados. Entonces, no va a haber mucha modificación. Sin embargo, uno de los principales impactos que sí considero que tiene de beneficioso muy bueno este proyecto de ley es respecto de la afiliación de las personas o trabajadores independientes, ¿no? Porque ahora van a tener que aportar de forma obligatoria, así sea, bueno, de una forma escalonada y progresiva, pero este sector va a poder gozar de una pensión cuando llegue la contingencia por edad o jubilación y no va a encontrarse pues en desamparo. Considero que esa es una de las principales beneficios que trae esta propuesta. Muchas gracias por su participación y tiempo, profesor Javier Paitán y la docente Florinda. Podemos escuchar ahora sus palabras de despedida. Ha sido un gusto compartir esta entrevista y de cierta forma invito no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general que pueda de cierta forma informarse más sobre un derecho humano fundamental que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República, un derecho humano que no solamente marcará el presente, sino sobre todo el futuro, ¿no? Cierro mis palabras indicando que el tema de las pensiones surge justamente, como le indicaba al inicio de mi participación, para brindar protección social a las personas, ¿no? Y que de cierta forma ahora en esta sociedad en la que las desigualdades se vienen acrecentando, la pobreza también sigue en incremento, de cierta forma es importante que las personas tengan una protección y que mejor a cargo de las pensiones, ¿no? Beveridge, quien es el creador de la seguridad social, señalaba: debemos buscar un sistema de protección desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Y nosotros siempre en el curso de instituciones de la seguridad social indicamos y precisamos, ¿no? En pleno siglo XXI, ese sistema de protección social es antes de la cuna. Recuerden ustedes que las madres trabajadoras actualmente reciben subsidios, ahí está presente la seguridad social, y también después de la tumba,
¿Por qué? Porque cuando fallece, por ejemplo, el pensionista deja una viuda a los huérfanos, ellos también pueden hacer una pensión de viudez, una pensión de orfandad, ¿no? Entonces también ahí está presente la seguridad social. Muchas gracias y espero que sea de utilidad lo señalado en esta entrevista. Muchas gracias, profesora, por su tiempo y participación en esta entrevista. No sé si tiene algunas palabras de cierre. Sí, en principio me agrada saber que en estos últimos tiempos se han existido muchos o diversos proyectos de ley encaminados a modificar y a tratar de mejorar nuestro actual sistema de pensiones, hecho que hace quizás algunos años no era muy relevante y que quizás con la pandemia tomó la importancia de vida, ¿no? Agradezco también a la maestría por hacer este tipo de entrevistas para dar a conocer a los estudiantes y a los interesados en cuál es la propuesta de norma que se viene trabajando desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo y que probablemente tengamos nuevo sistema previsional muy pronto, ¿no? Nos vemos en la siguiente edición de la sección de entrevistas de nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarán los enlaces en la caja de descripción.